Saludos, hoy discutiremos el experimento de electroquímica 2, celdas voltaicas y la ecuación de Nernst. Yo soy la doctora Cristi Mari Rivera y te doy la bienvenida al curso. Los objetivos para el día de hoy es construir celdas voltaicas mediante una simulación y determinar el potencial estándar de las mismas y estudiar el efecto que tienen los cambios en concentración de un ion en el potencial de la celda. Veamos. Electroquímica. Es el área de la química que estudia la producción o consumo de electricidad en las reacciones químicas. Estas reacciones se conocen como reacciones electroquímicas gracias a que son reacciones de oxidación-reducción, mejor conocidas como redox. Recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Y el estudio es realizado en una celda electroquímica. La electroquímica estudia los cambios químicos que producen una corriente eléctrica y la generación de electricidad mediante diferentes reacciones químicas. Es por ello que el campo de la electroquímica ha sido dividido en dos grandes secciones. La primera de ellas es electrólisis, la cual se refiere a las reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica. La otra sección se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica y este proceso se lleva a cabo en una celda o pila galvánica. Y este es el procedimiento que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy en el laboratorio virtual. Celda electroquímica. Es un artefacto donde se realizan las reacciones redox. Los electrones producidos se mueven a través de un circuito externo. Estas consisten de dos medias celdas, dos electrodos, un puente salino o una membrana. Existen dos tipos de celdas. Está la celda electrolítica o la celda voltaica o galvánica. Las celdas electrolíticas son aquellas en las cuales la energía eléctrica que procede de una fuente externa provoca reacciones químicas no espontáneas, generando un proceso denominado electrólisis. Las celdas electrolíticas constan de un recipiente para el material de reacción, dos electrodos sumergidos dentro de dicho material, conectados a una fuente de corriente directa. Si estas celdas electrolíticas no tienen esta fuente de corriente directa, simplemente no se va a dar la reacción. Por lo tanto, no es espontánea, sino que es una reacción no espontánea, donde si usted prepara la solución y le pone el electrodo, estos no van a reaccionar en ningún momento. No va a haber esa transferencia de electrones, que es lo que nosotros necesitamos para formar la corriente eléctrica, sino que se le tiene que añadir esa corriente eléctrica para que nosotros podamos obtener esos electrones. Sin embargo, las celdas voltaicas o galvánicas son celdas electroquímicas en las cuales la reacción se da espontáneamente. Las dos mitades de redox, o sea, la media reacción de oxidación y la media reacción de reducción, se encuentran separadas, por lo que la transferencia de electrones debe efectuarse en un circuito externo. Ahora, sin embargo, las celdas voltaicas o galvánicas, si usted tiene la solución y le pone el electrodo, esta va a reaccionar sumamente rápido. Así que como nosotros solamente queremos obtener los electrones para poder obtener energía eléctrica, por eso es que le vamos a poner este puente salino para poder manejar mejor el movimiento de las cargas en la solución. Pero recuerden que las celdas electrolíticas no son espontáneas porque necesitan corriente eléctrica para poder funcionar. Sin embargo, las celdas voltaicas o galvánicas son reacciones que se dan de manera espontánea. Pero necesitamos ponerle un ambiente controlado para poder obtener la energía necesaria, para poder aprovechar perfectamente esos electrones. De todas maneras, esto de las celdas voltaicas o galvánicas solamente se utiliza a nivel de universidad, ¿verdad? A nivel práctico, no se utiliza en la industria. En la industria utilizan otros procedimientos, pero es excelente para que ustedes puedan entender algunas de las aplicaciones de lo que son las reacciones redox.
Dentro de lo que son las celdas voltaicas o galvánicas tenemos las medias celdas. Estas medias celdas son el comportamiento que contienen una solución y un electrodo. Ya sea que en una celda ocurre la media reacción de oxidación o que en una celda va a ocurrir la media reacción de reducción. Cada reacción ocurre en una celda aparte. Como les dije, si nosotros tenemos la solución y ponemos directamente los metales en ella, ¿qué significa? Que estos van a reaccionar inmediatamente. Entonces no se va a poder dar ese proceso de poder obtener esa energía eléctrica. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear este ambiente completamente controlado, donde vamos a poner el metal que se oxida, ¿verdad? El que provoca la oxidación en una media reacción y el metal que se reduce en otra media reacción. Cada una en celdas apartes, con una solución aparte y un puente salino que los va a estar uniendo. ¿Para qué? Para poder controlar el ambiente y que no surjan otras reacciones secundarias, sino que nosotros podamos obtener el movimiento correcto de cargas a través de ese puente. Los electrodos, lugar donde entran y salen los electrones producidos en las reacciones. Son pedazos de metal que se conectan a un cable que permite la conducción de los electrones. Se clasifican como ánodo, electrodo donde ocurre la media reacción de oxidación; cátodo, electrodo donde ocurre la media reacción de reducción. Bien importante que tengan esto bien claro, porque en el informe de laboratorio les va a pedir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Así que ya usted sabe que donde ocurre la media reacción de oxidación es el ánodo y donde ocurre la media reacción de reducción es el cátodo. En otras palabras, el ánodo es el metal que se oxida y el cátodo es el metal que se reduce. Puente salino o membrana. Se utiliza para conectar las medias celdas y mantener la electroneutralidad mediante el flujo de los iones. Este concepto de puente salino se emplea en el ámbito de la química para aludir a un elemento usado en el laboratorio. Este dispositivo permite conexión de las semiceldas de reducción y oxidación de una pila o celda volcaica. Así que el puente salino, por lo regular, ¿verdad? Se habla del puente salino más que de la membrana porque es el más utilizado. Consiste en un tubo en forma de U en cristal que contiene dentro una solución de un electrolito inerte. Cuando hablamos de un electrolito inerte, es un electrolito que no va a interferir con nuestros electrodos principales, de los cuales nosotros vamos a querer obtener esos electrones, ¿verdad? Vamos a querer obtener ese flujo de electrones, sino que vamos a aplicar ese puente salino como para engañar la solución y entonces atrapar esos interferentes que nos pudieran alterar nuestra reacción. La solución puede ser en estado acuoso o en un medio de un gel que permita la migración de los iones. Lo importante es que se permita esa migración de los iones que están interfiriendo. La membrana, por su parte, puede ser de polímeros o porcelana porosa y permite el flujo de iones entre las medias celdas. Son usadas en aplicaciones sumamente específicas. Las más utilizadas, como les dije, son el puente salino. Así que pasemos a lo próximo. Hay uno de los videos en los que les muestra
claramente cómo es que trabaja ese puente salino y lo hace, ¿verdad?, de una manera visual, no como yo en este momento que lo estoy explicando teóricamente, sino que les presenta visualmente cómo es que funciona esto. Espero que puedan aprovechar ese video y le puedan sacar el mayor provecho, ya que puedan verlo de una manera diferente, así que ya lo están aprendiendo ahora de manera teórica, pero en el video lo van a poder apreciar de manera visual. En esta imagen ustedes van a ver lo que es una celda electrolítica. La celda electrolítica necesita de una corriente eléctrica externa para que la reacción redox ocurra. Recuerden que no es espontánea. No requiere de un puente salino y el flujo de electrones es de ánodo a cátodo. Y la corriente eléctrica externa puede ser de una batería. Así que cuando hablamos de una celda electrolítica estamos hablando quizás de un solo beaker con solución. Ponemos dentro del beaker con solución tanto el ánodo como el cátodo y le ponemos una batería. ¿Para qué? Para que puedan moverse y haya un flujo de esos electrones que me van a generar esa corriente eléctrica. Si no tuviéramos esta fuente de corriente eléctrica, recuerden que la solución no se va a dar, porque no va a ocurrir, porque no es espontánea. Por eso es que es más fácil trabajar en las universidades con lo que son las celdas voltaicas o galvánicas, porque son espontáneas. Y entonces ustedes pueden ver claramente cómo es que surge este tipo de experimentos, ¿ok? Pero recuerden, celda electrolítica necesita la corriente externa para que ocurra la reacción redox. Como les mencioné, las celdas voltaicas se producen de corriente eléctrica a partir de las reacciones redox espontáneas. Requiere un puente salino o una membrana. El flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. Y es bien importante recalcar que tanto la solución como los ánodos tienen que ir en envases completamente separados. ¿Para qué? Para evitar las interferencias. En la semicelda anódica ocurren reacciones de oxidación, mientras que en la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los electrones y los llevan hacia el electrodo catódico. Los electrones entran así en una semicelda catódica, produciéndose en ella la reducción. Así que miren qué interesante, donde nosotros tenemos el ánodo, el cátodo, que es el pedazo de metal que vamos a poner en la solución. Tenemos nuestra solución, tenemos el puente salino para poder evitar interferencias y que de esta manera puede ocurrir ese flujo de electrones que va del ánodo hacia el cátodo. Notación de la celda. Esta notación de la celda es la forma abreviada de representar una celda. Muestra los componentes de la celda electrolítica en forma de símbolos y se representa de la siguiente manera, donde vamos a poner el electrodo, ya sea el metal donde ocurrió la oxidación, vamos a poner una línea, vamos a escribir solución, o sea, cuál es la solución en la que está ese electrodo. Luego vamos a poner dos líneas consecutivas. Esto quiere decir que esto es un puente salino. Luego vamos a poner la próxima solución y el electrodo del cátodo, que es donde ocurre la reducción. El límite entre las fases se representa como ese puente salino, como esas dos líneas verticales. La separación entre las fases simplemente se va a utilizar una sola línea. Para el puente salino, dos líneas. Para separar las fases, una sola línea. Así que de esta manera ustedes lo van a hacer. Y es bien importante que ustedes lo sepan porque se los pide en el informe de laboratorio y van a tener un ejercicio de esto de identificación de la notación de la celda en el quiz. Y probablemente va a venir lo mismo en el examen. Usted va a hacer lo que haría para una reacción redox. Va a determinar cuál es la media reacción de oxidación y quién es la media reacción de reducción. Coloca el metal, que es el que se oxida primero,
una línea vertical, cuál es la solución en la que está este electrodo, luego coloca dos líneas verticales indicando que hay un puente salino y coloca la solución del electrodo donde ocurre la reducción, una línea, y pone entonces el electrodo en sí, que es el otro metal donde ocurre la reducción. Potencial estándar de reducción a 25 grados Celsius. Es bien importante que usted tenga claro que hay alrededor de 10 páginas de tablas diferentes con medias reacciones de reducción, y cada una de estas reacciones tiene su propio potencial estándar. Así que en adelante usted va a poder ver algunas medias reacciones donde ya se le va a estar dando específicamente el valor de ese potencial estándar. En este caso, si usted ve que tenemos cobre más 1 más un electrón produciendo cobre sólido, su potencial estándar es positivo 0.521 voltios. Pero si te dan que la reacción es inversa, así que sería cobre produciendo cobre más 1 más un electrón, en ese caso usted lo único que tiene que hacer es invertir el signo de ese potencial estándar. En ese caso, si te dan cobre primero para producir cobre más 1 más un electrón, en ese caso usted lo único que haría sería poner negativo 0.521. Vamos a la segunda. Tenemos, por ejemplo, cobre más 2 electrones produciendo cobre sólido. El potencial estándar es 0.342 voltios y es positivo. Pero si en la reacción que le dan a usted dice cobre produciendo cobre más 2 electrones, usted simple y sencillamente le va a cambiar la carga. O sea que ahora sería el signo sería negativo. Si es de cobre sólido produciendo cobre más 2 electrones, usted simple y sencillamente va a cambiar que el signo sería negativo 0.342 voltios.
Para usted poder calcular el potencial de la celda o la fuerza electromotriz EMF, como se conoce más en física, usted lo único que tiene que hacer es sumar las potencias de las medias reacciones redox. Y se expresa de la siguiente forma. El potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación. Se tabula con los potenciales estándares de reducción y cambiando el signo para obtener el potencial estándar de oxidación. Veamos el siguiente ejemplo. Te dice, calcule el potencial estándar entre zinc, y te dan el potencial estándar de zinc, y cobre, y te dan el potencial estándar de cobre. Mientras más positivo es el estándar, el potencial de la celda estándar, la especie tiende a reducirse, por lo que cobre se reduce y zinc se oxida. Esto es un truquito visual nada más, ¿verdad? Para que lo sepan, y está en el punto A. En este caso, vemos que zinc es negativo 0.762 y que cobre es el potencial estándar 0.342. Y aquí te dice un truquito. Mientras más positivo es el potencial estándar de la especie, este va a tender a reducirse. Por lo que cobre, en este caso, es el que se va a reducir, porque es el más positivo, y zinc es el que se va a oxidar. Cambiamos el signo de zinc a positivo y sustituimos en la ecuación. Calculamos el potencial de la celda es igual al potencial de la media reacción de oxidación más el potencial de la media reacción de oxidación, y eso nos da que el total de voltios es 1.1. Reacción total de la celda. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción total de cobre más 2 y zinc más 2? En este caso, cobre más 2 es quien se reduce y zinc se oxida. Recuerden que lo vimos en la plantilla anterior. Y en este caso, simplemente hacemos todo el procedimiento como cuando ustedes lo realizaron para el experimento redox pasado. ¿Qué es lo importante? Se identifican las medias reacciones en cada una de las medias celdas. Van a utilizar las medias reacciones de reducción y cambian el orden para aquella especie que se oxida. Y se cancelan los electrones y se suman las reacciones. Y de esta manera al final vamos a poder tener que la reacción completa, la reacción total de la celda. Hay un video en el que hay varios ejercicios de cómo usted realiza esto, así que por favor vaya a los videos y para que puedan entender, ¿verdad? Lo que a lo mejor no es tan fácil explicarlo una sola vez en una pizarra, sino que lo puedan ver en directo como otras personas lo puedan explicar, y así usted viendo varios ejemplos ya poco a poco va entendiendo de una mejor manera. Reacción total de la celda y el potencial de la celda estándar. Ejemplo, al construir una celda con hierro más 3, su potencial estándar es negativo 0.037 voltios y zinc más 2 su potencial estándar es igual a negativo 0.762 voltios. En ambos, la celda estándar, el potencial estándar son negativos. Así que quizás usted dirá, ok, pues ¿quién se oxida y quién se reduce? Pero si usted se fija, hierro 3 más es más positivo que zinc más 2. Por lo tanto, hierro 3 más es quien se reduce y zinc más 2 es quien se oxida. Así que entonces vamos a calcular el potencial de la celda. ¿Dónde tenemos entonces? Que se queda negativo 0.037 porque es que es el que se reduce, pero se va a cambiar el signo del que se oxida. Así que al cambiar el signo del que se oxida es 0.762 voltios. Ahora se hace la matemática, menos 0.037 más 0.762 y eso nos da un total de 0.725 voltios. Y ese es la reacción total
del potencial de la celda. Míralo aquí. Al buscar las medias reacciones, tenemos que el número total de electrones no son iguales, por lo que tenemos que buscar balancear las medias reacciones. Así que entonces, ¿usted qué va a hacer? Sabemos que entonces ese potencial de la celda va a pasar de +3 a ser ¿qué? A estar en su estado sólido, hierro en su estado sólido. Así que de +3 pasa a ¿cuánto? A 0, por eso es que es el que se reduce. Y recuerden que ese zinc pasa de 0 a +2, que es 0, y pasa a 2 más, por lo tanto es el que se vuelve más positivo, por eso es el que se oxida. Luego al final, aquí lo único que simplemente sucede es que hay una cancelación de los electrones y entonces se suma todo, se suma la reacción en total. Por eso es que nos da 2 hierro más 3 zinc, ¿verdad? Porque tenemos aquí los reactivos de ambas medias celdas con los productos de ambas medias celdas. Es algo sumamente sencillo, no se compliquen la vida. Quizás al principio les cuesta un poquito entenderlo, pero realmente es un tema sumamente sencillo. Una vez usted determina cómo va a calcular el potencial de la celda, es sumamente sencillo. Aparte de eso, en todo el informe de laboratorio que ustedes tienen que entregar de la actividad práctica, usted tiene que determinar el potencial de las celdas para cada una de esas reacciones. Así que va a tener espacio de más para poder practicar. Veamos el siguiente ejemplo, donde dice, calcula el potencial estándar de la celda para la reacción a 25 grados Celsius de aluminio sólido más NO3 negativo en estado acuoso más 4 hidrógenos positivos en estado acuoso, produciendo aluminio +3 en su estado acuoso más óxido de nitrógeno en su estado gaseoso más 2 aguas líquidas. Ahora, vamos a separarlo en dos medias reacciones. Obviamente, vamos a pasar entonces quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Vemos aquí cómo aluminio pasa de tener un estado de oxidación 0 a tener un estado de oxidación de +3. Sin embargo, podemos notar, tenemos NO3 negativo y pasa a ¿qué? A NO. Así que en este caso, ¿quién es el que se vuelve más positivo? Aluminio. Por lo tanto, es el que se oxida. Y entonces, este es el que se reduce. Mírenlo aquí. Ahora, usted luego de poder identificar quién se oxida y quién se reduce, usted va a hacer las medias reacciones. Donde tenemos entonces simplemente aluminio sólido, que es lo primero que nos dan en los reactivos. Y tenemos al final aluminio 3 más en los productos. ¿Qué sucede? Que como pasa de 0 a 3 más, le vamos a añadir ¿cuántos electrones? 3 para poder balancear las cargas. Más 3 y menos 3 nos dan 0. Y tenemos ¿cuánto a los reactivos? 0. Así que las cargas en la media reacción de oxidación, o sea, en el ánodo, ya están balanceadas. Ahora, tengo aquí al nitrato más 4 hidrógenos más 3 electrones. ¿Por qué 3 electrones? En este caso tengo una carga negativa, pero tengo entonces 4 positivas. Así que menos 1 más 4 es igual a ¿cuánto? A 3 positivos. En este lado no tenemos cargas porque está en su estado gaseoso, este está en su estado líquido. Así que no hay cargas, no hay cargas. En la carga total de este lado completo de los productos es 0. Por eso es que entonces tenemos que añadirle a este lado 3 electrones para poder contrarrestar estas 3 cargas positivas. Así que una vez usted balancee esas cargas, ¿qué es lo que usted va a hacer? Sencillo. Vamos a borrarlo todo. Vamos a cancelar.
Así que cancelamos estos 3 electrones que están en los productos con estos 3 electrones que están en los reactivos. Recuerden que miren la flecha donde está. Y miren la flecha donde está. Lo que quiere decir que estos 3 electrones están en los productos y estos 3 electrones están en los reactivos. Por eso es que se lo pueden cancelar. Así que luego vamos a buscar el electrón, el potencial de la celda estándar para las medias reacciones y vamos a calcular el potencial de la celda total. En este caso, ya previamente nos dan una información donde el potencial de oxidación para aluminio sólido, o sea que es para, lo voy a poner en color verde, para aluminio sólido, es este que está aquí. Así que ese potencial de aluminio sólido es entonces positivo 1.66 voltios. Luego entonces nos dan el de nitrato. El de nitrato nos dicen que es positivo 0.96 voltios. Entonces nos dicen aquí que el potencial de la celda total es igual al potencial de la celda de oxidación más el potencial de la celda de reducción. Así que sería positivo 1.66. Mírenlo aquí, simplemente lo arrastramos. Y el potencial de la celda de reducción se suma. Y eso nos da ¿cuánto? Positivo 2.62 voltios. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos entonces en este caso que cuando nos dan el potencial de reducción de aluminio 3 más, ahora cuando es aluminio 3 más, ¿verdad? Tenemos que ver específicamente cuál es el metal con el que nosotros vamos a estar trabajando. Como es el aluminio 3 más, ¿dónde está aluminio 3 más? Mírenlo aquí, aluminio 3 más está en ¿dónde? En los productos. Y recuerden que ahorita yo les mencioné que si usted tenía que cambiar el orden de la reacción, simplemente le iba a añadir un ¿qué? Un signo negativo. En este caso no sucede porque nos están diciendo que ese es el potencial de la celda para aluminio, quien está en los reactivos. Así que por esto es que se queda positivo en este caso. Sin embargo, aquí como nos están pidiendo el de aluminio 3 más, quien está en los productos, simple y sencillamente le vamos a cambiar ¿qué? El signo. Ahora, si usted se fija, aquí nos quedamos con nitrato, que se queda como NO3 negativo, están los reactivos, así que este se va a quedar ¿qué? Exactamente igual. Pero entonces tenemos la carga positiva menos la carga negativa, entonces tenemos que la diferencia. Así que de todas maneras llegamos a ¿qué? Al positivo 2.62 voltios. Y eso nos da el cálculo total del potencial de la celda estándar. En este caso, ¿verdad? Quizás ustedes se quedaron como pensando qué fue lo que pasó porque uno se suma y en otro se resta. Voy a cambiar de color, voy a poner quizás el violeta. Aquí ustedes pueden ver que este potencial de la celda, ¿dónde se suma? ¿Cuál es la fórmula? Potencial de la celda es igual a potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Sin embargo, aquí es el potencial de la celda es igual a potencial de la celda del cátodo menos el potencial de la celda del ánodo. Y recuerden entonces que el cátodo es quien se reduce y el ánodo es quien se oxida, específicamente el metal que se oxida. Por eso es que entonces estamos hablando aquí que el potencial del ánodo corresponde a quien ya está ¿qué? Oxidado. Y aquí al que se va a reducir. Por eso es que sería el cátodo.
Y de esta manera es que ustedes van a poder realizar bien sencillo, de una manera bien simple, sus fórmulas, ¿verdad?, acerca de lo que es el potencial estándar de la celda. Miren lo que les mencioné en varias plantillas anteriores, donde nosotros tenemos el cátodo. Esta es la media reacción del cátodo. Y miren, tal cual está aquí, exactamente igual a cómo está aquí, la vamos a encontrar en las tablas. Miren, aquí sería esta, en rojo. Sin embargo, vamos a coger en verde, tenemos la media reacción de oxidación. Pero hay un asunto, que tenemos entonces el I2 aquí en los productos. Así que si el I2 está en los productos, pero en las tablas está en los reactivos, aquí simple y sencillamente, ¿qué va a pasar con el signo? Lo vamos a cambiar por negativo. Por eso es que entonces tenemos que el signo va a ser negativo. Así que el potencial de las celdas va a ser igual al potencial de reducción menos al potencial de oxidación más el potencial de reducción. Eso nos da 0.66 voltios. La relación entre el delta G estándar, el potencial estándar de la celda, y la K en equilibrio entre diferentes tipos de celdas. Cuando hablamos de la K en equilibrio, también puede ser, en algunos videos le explica a ustedes qué es la Q en equilibrio. Así que no se preocupen porque puede ser la K o la Q en equilibrio, estamos hablando del mismo tema, ¿ok? Cuando hablamos de las celdas voltaicas o celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, y vamos a hacer una comparación entre ambas. La energía libre de Gibbs es una función del estado introducida por el científico norteamericano Josiah Willard Gibbs, quien nació en 1839 y murió en 1903, y es uno de los fundadores de la termodinámica química o termoquímica. Y aquí él lo que nos dice es lo siguiente: el valor del cambio en la energía libre de Gibbs, entiéndase, el delta G, es un criterio general para la espontaneidad de un proceso químico o físico. Cuando el delta G es menor de 0, significa, o sea, que es negativo, es un proceso espontáneo. La reacción tiene lugar en el sentido directo, o sea, de reactivos a productos. Cuando nuestro delta G es exactamente igual a 0, el proceso está en equilibrio. No se dice que es ni espontáneo ni que tampoco no es espontáneo, simplemente se entiende que no hay cambios. Eso es cuando el delta G es exactamente 0. Ahora, cuando el delta G es mayor de 0, significa que es un proceso no espontáneo. Así que significa que realmente es un proceso, ¿verdad?, no espontáneo. Veámoslo aquí. Ánodo. En la celda voltaica, el ánodo es negativo, el cátodo es ¿quién? Positivo. Así es como lo conocemos hasta ahora. Pero en las celdas electrolíticas es al revés. El ánodo es positivo y el cátodo negativo. Para que sea espontáneo, nuestro delta G, recuerden que tiene que ser negativo, pero en la celda electrolítica el delta G tiene que ser positivo. Para que sea espontáneo, recuerden que el estándar, el potencial de la celda estándar tiene que ser positivo, y en una celda electrolítica el potencial estándar de la celda es negativo. Para que sea espontáneo, la K o la Q tienen que ser mayor de 1, ¿verdad? Les hago la salvedad siempre para que recuerden que cuando vean los ejercicios que les puse en los otros videos puedan hacer referencia con facilidad. Ahora, en la celda electrolítica, la K o la Q tienen que ser menor de 1. Estos detalles son bien importantes para que usted pueda contestar todas las preguntas de su informe de laboratorio para el día de hoy. Veamos el siguiente ejemplo, donde nos dice: predica si la reacción siguiente es espontánea bajo condiciones estándar. Y te da que F es sólido más magnesio en su estado acuoso, produciendo hierro más 2 en su estado acuoso más magnesio. Cuando vemos esta reacción, inmediatamente vamos a la tabla y nos damos cuenta que algo sucede, ¿verdad? Y es que esta reacción está como está al revés, ¿verdad? Así que entonces este signo cambiaría aquí.
lo cambiaríamos a positivo. Y esta que tenemos entonces aquí sería magnesio 2 más, produciendo magnesio sólido, se queda igual. Así que en este caso, ¿qué sucede? Negativo 237 más 0.45, eso nos da ¿cuánto? Un número ¿qué? Negativo. Así que al darnos un número negativo, esta reacción tal cual está escrita es no espontánea, porque el potencial de la celda al ser negativo nos da ¿cuánto? Que es no espontánea. Sin embargo, ¿qué tendríamos que hacer para convertir esta reacción en una reacción espontánea? Cambiar estos signos que están aquí. Y si cambiamos los signos, tenemos que cambiar entonces la posición de las reacciones. Mírenlo abajo. Tenemos entonces aquí magnesio 2 más en los reactivos, pero ahora va a estar ¿en dónde? En los productos. Aquí tenemos hierro sólido en los reactivos, pero ahora va a estar ¿en dónde? En los productos. Y de la misma manera, los que están en los productos, como hierro 2 más, ahora van a estar ¿en dónde? En los reactivos. Y el magnesio sólido va a estar ¿en dónde? En los reactivos. Simplemente tenemos que invertir la reacción. Y si invertimos la posición de la reacción, simplemente cambiamos el signo. Si cambiamos el signo, miren como al principio, ¿verdad? Era 0.45. Ahora vamos a dar el negativo 0.45, porque tal y como estaba aquí en la tabla originalmente. Y entonces ahora vamos a tener menos, ¿verdad? Porque aquí hay un menos, negativo 2.37. Ahora va a pasar a qué? Es como si fuera positivo, porque negativo por negativo es positivo. Y entonces tenemos que el potencial de la celda es positivo, y si es positivo, ahora sí podemos decir que es espontánea. Esta tabla es bien importante que ustedes logren memorizarla o al menos, ¿verdad?, entenderla. Realmente lo más importante es entenderla, donde nos explica matemáticamente la relación del delta G estándar de Gibbs, ¿verdad?, el delta G estándar, el potencial del electrodo estándar y la K o la Q en equilibrio. Recuerden que la K o la Q, estamos hablando del mismo tema, ¿ok? ¿Qué sería? Así que tenemos la siguiente reacción donde el potencial de la celda, esto es para la ecuación de Nernst, la ecuación de la celda va a ser igual a RT dividido entre NF por el logaritmo natural de K, o como salen algunos videos de Q, es la ecuación de Nernst. Aquí tenemos para poder determinar el delta G. Es bien importante que entiendan específicamente esta reacción, esta fórmula, porque es muy probable que en el quiz o en el examen yo te pida el potencial de la celda y que ustedes tengan entonces, y te doy el delta G, y que ustedes simple y sencillamente tengan que despejar para el potencial estándar de la celda. Y de la misma manera, ¿verdad? Dependiendo los datos que yo te dé, pudieras utilizar entonces esta fórmula para poder determinar el logaritmo natural de K o etcétera. La R es un estándar, sabemos que la R siempre va a ser 8.314 julios sobre mol por Kelvin. La temperatura, en este caso, al ser, ¿verdad?, procesos estándar, la temperatura va a ser 298 Kelvin y la F corresponde a la constante de Faraday, que la vamos a utilizar aquí y la vamos a utilizar acá. En este caso, esto es uno de los procesos que ustedes van a estar trabajando mucho en la clase. Delta G es igual al delta H menos el TDS. Y créanme, es una fórmula sumamente sencilla. Una vez le cojan el truco, funcionan y pueden correr con ella sumamente. Es muy fácil. Para poder saber cómo van a utilizar cada una de las siguientes fórmulas, hay unos videos específicos que les puse con diferentes ejercicios químicos para que puedan practicar. En este ejemplo nos dice, calcula el delta G estándar para la reacción de yodo sólido más 2 bromo negativo en estado acuoso, produciendo
bromo en estado líquido más 2 iodo en estado acuoso. Dice entonces que el potencial de la celda estándar, recuerden que es igual a el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Y nos dice que el delta G estándar es igual al menos N F por E, donde el potencial de la celda lo vamos a obtener de esta fórmula. F es la constante de Faraday que vimos en la plantilla anterior y N es el número de electrones que vamos a encontrar en la reacción. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 2 bromo en su estado acuoso negativo, pasa a ¿qué? De menos 1 pasa a 0 y tenemos yodo sólido que pasa de 0 a negativo 1. Por lo tanto, este ganó electrones, se reduce, este perdió electrones, se oxida. Y ya nos dan directamente cuál es el potencial de la celda. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros sabemos si lo vamos a hacer de la manera correcta o no? Fácil, miramos, tenemos bromo en los reactivos. Bromo está en los reactivos, en su estado acuoso. El que está en estado líquido está en su estado ¿qué? En los productos. Lo tenemos aquí, en los productos. Mírenlo acá, cómo están los productos. Vamos entonces a la reducción. Tenemos yodo sólido. Mírenlo aquí, yodo sólido. Perdón, déjame borrarles, esa no es. Tenemos aquí yodo sólido. Yodo líquido, discúlpame. Aquí hay un error, se supone que sea yodo sólido, ¿ok? Porque es el que está aquí originalmente. Y luego tenemos 2I acuoso, 2 yodo acuoso. Mírenlo, ¿dónde está? Acá. Así que como toda la reacción está exactamente igual a como nos las presentaron desde un comienzo, estos potenciales no van a cambiar. Simplemente vamos a proceder a hacer la resta. O en este caso la suma sería negativo 1.09 voltios más 0.54 voltios. Y eso nos da ¿cuánto? Negativo 0.55 voltios. Así que nuestro potencial de la celda es negativo. Si es negativo, significa que es espontáneo. Así que simplemente sustituyendo los datos, tenemos ¿cuántos electrones hay aquí? Tenemos 2 electrones, 2 electrones. Así que estos 2 electrones es lo que nosotros vamos a colocar directamente aquí, sustituyendo este valor. Acá vamos a colocar la constante de Faraday y entonces acá como el electrón, disculpen por decirle el electrón, el potencial estándar de la celda lo vamos a poner ¿dónde? Al final, que fue este dato que ya nosotros calculamos. Sustituimos y automáticamente nos da el delta G estándar de Gibbs. Esto es un problema sumamente sencillo. Es bien importante que lo sepan porque en el quiz van a tener un ejercicio bien similar a este y en el informe de laboratorio van a tener que calcular problemas similares a este. Adicional de que en el examen esto es un problema 5 estrellas. O sea, un ejercicio 5 estrellas. La ecuación de Nernst se aplica a sistemas redox que no están en condición estándar. Cuando las concentraciones de iones en solución no son 1 molar a 25 grados Celsius, el potencial medido por la celda, entiéndase, el potencial estándar de la celda, el potencial de la celda se relaciona al potencial estándar de la celda y las concentraciones iónicas por medio de la siguiente ecuación. ¿Dónde? Déjenme utilizar otro color. El potencial de la celda es igual al potencial de la celda estándar menos 0.0592 entre n por el logaritmo de Q. ¿Vieron cómo aquí en la misma presentación se utiliza Q? Pero también vimos anteriormente alguna referencia a lo que era la letra K, donde el n es el número de electrones,
y Q es o la K es el cociente de la reacción. Se utiliza para buscar el potencial de la celda cuando el sistema redox no está bajo condiciones estándar, ¿ok? Hay un video bien interesante me parece que es el que parece como Breaking Bad, el que tiene como ese comienzo de Breaking Bad, creo que se llama Blood King o Breaking Blood, algo así que se llama el video, se lo puse en Moodle. Les explica excelentemente bien cómo es que matemáticamente llegamos a esta fórmula de la ecuación de Nernst, desde cómo comienza, cómo va detalladamente paso por paso hasta el final. Yo realmente no les hago esa explicación, número uno, porque nos tardaríamos demasiado, y número dos, porque me gusta concentrarme en las cosas básicas que ustedes van a utilizar en su informe de laboratorio. Ustedes sí van a utilizar esta fórmula para realizar un ejercicio en el examen. Creo que en el quiz no hay un ejercicio como este, pero hay algo bastante similar en lo que es un informe de laboratorio. Así que vamos a trabajar ya con las últimas presentaciones, ¿verdad? Con las últimas plantillas acerca de lo que es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos la siguiente ecuación total, donde tenemos zinc sólido más cobre 2 más en su estado acuoso, produciendo cobre sólido más zinc 2 más en su estado acuoso, lo único que vamos a utilizar es que ya sabemos que en la fórmula necesitamos el potencial de la celda. Eso necesitamos esos datos. Esto es fácil de calcularlo. Ahora, el logaritmo que tenemos aquí es esto que está acá, donde vamos a tener que calcular el logaritmo de los productos entre los reactivos. Ahora, cuando hablamos de productos, hablamos solamente de productos en estado acuoso. No vamos a utilizar los productos en estado sólido. Y lo mismo va a suceder que lo vamos a dividir entre los reactivos en su estado acuoso. Y no se van a tomar en consideración los reactivos en su estado sólido. En este caso, al pasar de 0 a 2 más, hay una diferencia de ¿cuántos electrones? 2. Y de 0 y de 2 más a 0 sucede lo mismo. Así que el valor de n es 2 porque es lo que necesita para balancear la reacción. Y simplemente usted viene y sustituye en la fórmula. Ahora, cuando usted vaya a realizar el informe de laboratorio es diferente, porque en el informe de laboratorio usted necesita sustituir los datos de acuerdo a una regresión lineal que usted va a hacer. Pero para efectos del examen, esta es la fórmula que usted va a necesitar y entender esta fórmula es suficiente para poder obtener esos puntos en el examen. Veamos a continuación del ejemplo anterior. Ya aquí nos dicen que zinc 2 más es 1 molar y que cobre 2 más es 0.01 molar. Así que estos datos simplemente se sustituyen, se dividen y se les saca el logaritmo. Y entiendo que ya nos dan de referencia previa el potencial de la celda. Así que simplemente sustituimos valores y es muy sencillo. De hecho, en el ejercicio que tengan en el examen, le voy a poner favor para calcular el potencial de la celda. Recuerden que no va a llevar el cerito, sino no tiene el cerito arriba no tiene el cerito arriba. ¿Qué significa? Que entonces no es el potencial estándar, y si no es el potencial estándar, siempre vamos a utilizar la ecuación de Nernst para sustituir y obtener los valores. Ecuación de Nernst. Recuerden que si queremos estimar el potencial de la celda, el que no es estándar, recuerden que este no tiene el cerito en ningún lado, haciendo el uso de una gráfica. Esto es lo que ustedes van a necesitar para poder trabajar su informe de laboratorio del día de hoy, donde ustedes van a realizar una gráfica del potencial de la celda, pero creo que es específicamente el potencial de la celda de cobre versus el logaritmo de los productos sobre los reactivos. Por eso es que le da 3 espacios en la tabla donde le da a usted 2 molaridades, una de productos
una de los reactivos y usted tiene que buscar el potencial de la celda para cada una de esas mezclas que se están realizando. Usted simplemente para cada una de esas mezclas que se les va a dar, usted va a sacarle el logaritmo natural de la concentración de los productos sobre los reactivos. Recuerde que no va a incluir la de los sólidos, solamente los que están en estado acuoso. Y el potencial de la celda va a ser dado en el experimento. Y sustituye. Luego de esto, ¿verdad? Cuando usted haga esa gráfica del logaritmo natural, el logaritmo de los productos sobre los reactivos versus el potencial de la celda de cobre más 2, ahí usted va a obtener la ecuación de la línea recta. Luego entonces a usted le dan unas comparaciones, que sería por ejemplo donde m es igual a 0.095 entre 2. Esto usted lo puede calcular. Así que usted va a calcular lo que le dé esto. Pongamos que le dio, déjame utilizar otra cosa que no sea X. Pongamos que le dio C. Pues entonces usted va a comparar la M obtenida en la C versus la M obtenida directamente por su gráfica. Usted va a tener que incluir la gráfica. Pero ya ustedes son unos expertos haciendo gráfica porque han hecho gráfica durante todo el semestre. Luego entonces le va a pedir la X, que la X va a ser igual al logaritmo de la concentración de cobre 2+, la Y va a ser igual al potencial de la celda, y finalmente le va a pedir B. Entiendo que en el informe le pide a usted que haga una comparación entre lo que es M, que es fácilmente calculable, versus B. Es una de las preguntas que le da el informe de laboratorio. Es simplemente usted sustituir lo que puede, lo que no pueda sustituir, usted va a explicar cómo lo hizo y cuáles fueron los beneficios en similitudes o cuáles fueron entonces las diferencias que usted halló en cuanto a esto. En cuanto a lo que es la explicación del experimento de hoy, usted simple y sencillamente va a entrar directamente a lo que es la página web que le da su experimento, ¿verdad? Su experimento virtual. Es sumamente sencillo. Esta vez no les hice video, se los hice en los primeros experimentos virtuales para que ustedes fueran creando, ¿verdad? Desarrollando esa capacidad de poder realizar esos experimentos virtuales, pero ahora usted va a tener que dejarse llevar por las instrucciones. Miren, las instrucciones están sumamente detalladas. Les explica todo con una facilidad. Se lo dan todo como en bandeja de plata. Con usted poder sentarse con su informe de laboratorio a leer con calma, usted va a poder realizar todo el experimento virtual. Y créanme que es uno de mis experimentos favoritos porque cada uno de los pasos que les da, usted lo pueden observar con claridad. La única dificultad que usted va a tener en este experimento es la ecuación de Nernst, que a usted va a tener que hacer los cálculos, tal como le expliqué hace 2 plantillas anteriores, crea la gráfica y luego hace las comparaciones en relación a lo que es la ecuación de la línea. Por todo lo demás, ¿usted qué tiene que hacer? Calcular el potencial de la celda, darme la ecuación de la celda. Recuerden que para poderme dar la ecuación de la celda hay unos procedimientos. Déjese llevar por todo lo que ha visto en la presentación. Les puse unos videos espectaculares de referencia para complementar su conocimiento. Y simple y sencillamente tienen hasta el jueves que viene para que entonces puedan entregar ese informe de laboratorio. ¿Okay? Dudas o preguntas, nos vamos a ver el lunes en mis horas de oficina por Zoom. Finalmente, este es el último experimento que vamos a realizar en este semestre. Espero que les haya gustado. Sé que ha sido una experiencia completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. He tratado de dar lo mejor de mí para que ustedes tengan algunos experimentos de calidad. Sé que no es hands-on como muchos de ustedes esperaban, pero nos hemos adaptado creo que muy bien a los tiempos y hemos podido presentarles a ustedes un trabajo de calidad. Me despido de ustedes. Dios me los bendiga.